Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos hoy muy contentos de tener de nuevo con nosotros al doctor Ricardo Correa Rotter, jefe del Departamento de Nefrología y Metabolismo Militar del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Siempre es un gusto tenerlo en casa, ¿no? Y gran aliado de nosotros, inspirador de NEF y de todas las cosas que aquí suceden. Y hoy estamos reunidos para hablar de diabetes e enfermedad renal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, Marisol. Hola a todos, a todo tu público, a todos los seguidores de NEF. Aquí estamos con gran gusto para platicar de este importante tema, de este tema que nos ocupa, pues a algunos la vida entera como parte de nuestra profesión y a otros la vida entera por ser diabéticos y por tener el riesgo de desarrollar enfermedad renal. Estoy a tus órdenes y a las órdenes de toda la audiencia para saber en qué podemos ayudar, en qué conviene platicar. Aquí estamos a las órdenes. Doctor, yo creo que es un tema fundamental el que vamos a abordar hoy debido a la situación en la que seguimos, ¿no? de la pandemia y porque hemos escuchado mucho hablar de las comorbilidades y diabetes siempre se menciona. Pero antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría contextualizar, y se ha dicho que México, hemos escuchado mucho que México ocupa los primeros lugares en el padecimiento de la diabetes. ¿Por qué somos tan vulnerables ante este padecimiento, doctor? Sí, Marisol, la pregunta es realmente relevante. Primero que nada, poniendo las cosas en el contexto global, hay que dejar muy claro que la diabetes es un padecimiento que viene creciendo en todo el mundo. Prácticamente en cualquier continente hay evidencias claras de que el número de diabéticos viene incrementándose muy por arriba de la velocidad del crecimiento de la población. Es decir, cada día porcentualmente hay más diabéticos en la población del mundo. Segundo, hay zonas y países que son particularmente vulnerables y que tienen un mayor crecimiento en el número de diabéticos. Y una de esas zonas es México, algunos otros países de Latinoamérica. Lo digo porque con frecuencia tienes aquí seguidores de diferentes partes de Latinoamérica. No todos los países latinoamericanos son iguales, pero hay varios países latinoamericanos en los cuales el número de diabéticos se ha incrementado. ¿Qué pasa en un país como México? México es un país en franca transición epidemiológica. ¿Qué quiero decir con esto? Hace tan solo 40 o 50 años, las causas de muerte y las causas de enfermedad fundamentales eran las causas infecciosas, como sucede ahorita con la pandemia, pero en esos tiempos eran las diarreas, las neumonías, las enfermedades neonatales. Y poco a poco se fue superando todo esto y se agregaron las enfermedades crónicas no transmisibles. Y ahí las más importantes son las cardíacas, las cardiorrenales, las renales y las metabólicas como la diabetes. ¿Qué ha pasado con esta transición y con esta evolución en el tiempo? Pues que nuestra forma de comer, nuestra forma de moverse, nuestra forma de vivir ha cambiado. Uno, ha incrementado nuestra esperanza de vida. Hace tan solo 50 años la esperanza de vida en México era menor a 55 años o por ahí. Hoy andamos en los 70 medios para hombres y un poquito más arriba para mujeres. Las mujeres duran más, siempre duran más. En casi todos lados tienen un poquito más de sobrevida. Dos, nuestra forma de alimentarnos ha cambiado y hemos agregado a nuestra dieta más sal y más productos altamente industrializados que son, sin duda alguna, no la mejor dieta. No es el tema de hoy, pero tiene mucho que ver. Tres, nuestra vida se ha vuelto mucho más sedentaria. La gente camina menos, se mueve menos y por otro lado, esto también, déjenme apagar esta campanita que está haciendo ruido aquí para que no nos moleste ya. El hecho
se ha acompañado de un incremento de sobrepeso y de obesidad. Hoy en día México, tan solo seguido de Estados Unidos, está entre los 3 o 4 países más obesos del mundo. Y la obesidad es un factor de riesgo muy importante. Si a todo eso le sumamos que hay predisposición genética y que los grupos de etnias amerindias tienen mayor propensión, es decir, el mestizaje. Los mexicanos, como somos todos prácticamente mestizos, pues se sumó todo. El caldo de cultivo perfecto para tener un país con una altísima prevalencia de diabetes. Y desafortunadamente, Marisol, y adelantándome a otra pregunta, también una alta prevalencia de diabetes complicada. Estamos hablando, todo esto que estoy hablando es de la diabetes que se conoce como tipo 2 o que tradicionalmente se le conoce como no dependiente de insulina o que también en la comunidad se le conoce como la diabetes del adulto. La diabetes juvenil tipo 1 infantil se comporta un poco diferente, esa no es más prevalente en México, pero la tipo 2, que es la gran mayoría, más del 99% de los diabéticos de este país, son tipo 2, es altamente prevalente en México. Y ya te di muchas razones, qué comemos, qué dejamos de hacer, porque vivimos más tiempo, estamos más obesos, todo eso nos ha convertido en una sociedad con una altísima prevalencia de diabetes. Sí, la siguiente pregunta que yo le hacía era... Ay, me oigo con eco. ¿Ya se quitó? Ya, me estaba oyendo con eco. La siguiente pregunta era acerca de cuál es la población que está en riesgo, ¿no? Fíjate que otra pregunta importantísima. En un país como México, con la población que estoy describiendo, pues la población en riesgo es muy extensa. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta que entre obesidad y sobrepeso, el 65% de la población de este país tiene obesidad o sobrepeso, pues entonces el porcentaje es muy elevado. Otro factor de riesgo es tener familiares diabéticos. Y yo te puedo decir que en un auditorio hace un par de años se me ocurrió pedirle a la gente que levantara la mano los que tenían algún familiar de primero y segundo grado diabético. Y después tuve que cambiar la pregunta y decir, no, espérenme, mejor quién no. Y los que no fueron como 6 manos de más de 200. Entonces hay alta prevalencia de agregación familiar, hay mucho sobrepeso y todo esto son factores que hacen que sea una población en general, la mexicana, de alto riesgo. Porque se combinan los factores genéticos más nuestro estilo de vida, ¿no? Yo recuerdo cuando fue el Congreso Internacional, la ponencia de apertura era justo sobre diabetes, ¿no? Y hablaba mucho del estilo de vida. ¿Qué nos puede decir de eso, doctor? ¿Qué podemos hacer nosotros para podernos apartar un poco de esta población en riesgo? Mira, siempre nos gusta hablar de prevención. Y hay prevención de 3 tipos, primaria, secundaria y terciaria. La primaria es prevenir que se desarrolle la enfermedad. Y la secundaria y la terciaria hablan de prevenir que se complique y que se vuelva más severa. ¿Cuál es la mejor forma de no tener complicaciones de diabetes? Sin duda alguna, y valga la redundancia de esto, es no ser diabético. Y hay forma de prevenir el convertirnos en diabético. La respuesta definitiva es sí. Eso no quiere decir que no existan factores genéticos. Pero incluso las personas con carga genética, si cambiaran su estilo de vida, muy probablemente pueden o evitar o retrasar el desarrollo de diabetes. Y no estoy hablando de complicaciones, sino de la aparición de la diabetes. Ejemplo, un hombre, una dama de 45 años mexicano, que tiene antecedentes familiares y que tiene obesidad y que es muy sedentario y que mide unos 65 y pesa 85, 90 kilos, esa persona con solo
cambiar su estilo de vida, bajar el sobrepeso que tiene, que cuesta un trabajo enorme, pero se puede. Modificar su actividad física, incorporar ejercicio a su vida cotidiana y hacer una dieta mucho más sana puede o evitar el desarrollo de diabetes o retrasarla 10 o 15 años. Y no es lo mismo ser diabético a los 48 años que a los 68, porque si te da los 68 y te cuidaste todo el tiempo antes, pues tu esperanza de vida no se va a ver mermada. No vas a tener complicaciones tardías graves como pérdida de la vista, como problemas de los pies o insuficiencia renal a los 50 y tantos o 60 años, sino pues se pueden dar en los 90, que nadie va a vivir para siempre. Tampoco estamos buscando eso, pero sí una vida larga y saludable. Claro, doctor, cuando alguien tiene prediabetes, regularmente, ¿cómo llegan a este diagnóstico? ¿Es mediante chequeos? ¿Cómo puede saber alguien que está en riesgo y que todavía puede hacer algo para revertir esta condición? Perfecto. Mira, la prediabetes o el síndrome metabólico, que también se le llama así, o la intolerancia a la glucosa previa al desarrollo de la diabetes, es algo que se puede diagnosticar con facilidad con estudios simples. Hay un valor de acuerdo a guías que nos dice, a partir de aquí, de tu azúcar de arriba de 125 en ayunas y repetido en 2 determinaciones consecutivas, eso es diagnóstico de diabetes. También hay una prueba especial que se llama curva de tolerancia a la glucosa, que te toman una muestra de sangre y luego tomas algo muy dulce y te toman muestras a la media hora, a la hora, a tiempos específicos, y de acuerdo a cómo es la forma de esa curva, te dicen si eres diabético o no. Pero en medio de la normalidad que está aquí y del ser diabético hay este espacio al que tú te estás refiriendo, que es el síndrome metabólico, que es la prediabetes. Y es cuando tienes algunos rasgos como son el sobrepeso, puedes ser prediabético incluso siendo delgado, pero es más frecuente en el obeso, y tienes una glucosa de ayuno anormal. Por ejemplo, tienes 105. No te alcanza para ser diabético en ayunas. Si te hacen una curva, a lo mejor ya lo eres, pero 108. Esa persona todavía no es, pero ya está tocando la puerta. Ya está su cuerpo diciendo, ojo, aquí hay un foco amarillo y puede ser un foco hasta medio anaranjado o rojo que te dice, vas que vuelas para la diabetes. Es tiempo de cambiar hábitos. Siempre lo fue, pero si tienes el dato de alarma, pues tienes una ayuda que te dice, hazlo ahora. Aumenta tu actividad física, come más sano, elimina carbohidratos simples, dulces, caramelos, refrescos. Los refrescos y las aguas azucaradas y los jugos en la dieta del mexicano son un factor importantísimo. Un mexicano se toma 3/4 de litro en promedio de refrescos carbonatados con azúcar, que por sí solo puede ser la tercera parte o la mitad de las calorías que necesita en el día, y son calorías líquidas vacías de nutrición y llenas de calorías, llenas de azúcar. Entonces, y sí, ciertamente la forma de hacer el diagnóstico es acercarte a un centro de atención de salud, y esto se ve en la seguridad social, en el ISSSTE, en los centros de salud, en la medicina privada, en todas las instancias de atención a la salud. Esto es parte de una evaluación general de cualquier persona, determinar si tiene, 1, problemas de presión arterial, 2, sobrepeso, 3, alteraciones de predisposición al desarrollo de la diabetes o de, como tú le llamas, prediabetes, como se le llama frecuentemente en la comunidad. Sin duda alguna, doctor, mucho trabajo que hacer nosotros como responsables de nuestra salud. Ahí yo querría preguntarle también, ¿qué tiene que ver la diabetes con la función renal? ¿No? Porque estamos oyendo que si no se cuidan, se van a dañar los riñones. ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, muy bien. La diabetes es una enfermedad sistémica y la palabra sistémica quiere decir que afecta a muchos sistemas de nuestro organismo. Afecta al corazón, afecta a la vista, afecta a todos nuestros vasos, nuestra circulación e igualmente afecta a nuestros riñones. Una de las complicaciones más temidas y más frecuentes en la diabetes es lo que se llama nefropatía diabética, que es la enfermedad renal del diabético. ¿Y es por qué temida? Pues porque el perder la función renal nos lleva a una situación que requiere de terapias extremas, como son los métodos de sustituir la función renal, como son la diálisis peritoneal, la hemodiálisis o el trasplante del riñón. Ahora, ¿es esta la única enfermedad renal que puede llevarnos a perder la función renal? No. Hay muchas, hay cientos de diferentes enfermedades renales, pero sí debo dejar claro que la más frecuente en el mundo es la nefropatía del diabético. En México, 1 de cada 2 pacientes que están en diálisis tienen insuficiencia renal y requieren sustituir su función renal porque han sido diabéticos y su enfermedad progresó. Progresó por muchas razones, porque tienen muchos años de diabéticos, porque no se cuidaron, porque se descontroló el azúcar, porque se les agregó la hipertensión. Pero lo importante que tenemos que saber es, 1, prevención primaria es no ser diabético, pero prevención secundaria, que no había hablado de eso, es que una vez que ya eres diabético, hay muchísimo por hacer para evitar que tu enfermedad progrese, para evitar que tu enfermedad sea cada vez más grave y tengas problemas de los pies, problemas de la vista, problemas de corazón, que incluso pueden poner tu vida en peligro, o insuficiencia renal, que puedas perder tu función del riñón. Entonces, estamos hablando que en el universo de pacientes renales, el 50% sería por nefropatía diabética, doctor. En el 50% no de los enfermos renales, sino de los que están en sustitución en tratamiento dialítico. O sea, perfecto, de cada 100 pacientes que están en alguna modalidad de diálisis, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, en México, 50, la mitad son diabéticos. En otros países, como en Sudamérica, en Argentina el porcentaje no alcanza a ser el 50%, pero también recuerdo que hace 20 años era el 17% y hoy están mucho más arriba que el 17%. Y Brasil igual era mucho menos y ha ido creciendo. Incluso en los países en los que era un porcentaje menor, hoy es una parte muy significativa. Sin duda, doctor. Cuando alguien ya está diagnosticado con diabetes, ¿qué debe hacer para cuidar, pues, es que su sistema no se altere o no tenga que pagar la factura de esta enfermedad, ¿no? Y evitar llegar a la diálisis? Fíjate que la pregunta tiene un aspecto muy interesante. Preguntas que hay que hacer y esto se asocia con el concepto ¿y voy a sentir algo? Entonces, lo más importante es reconocer y recordar que en los primeros años de la diabetes, que es cuando la gente se confía más, generalmente hay muy pocos síntomas. No hay manifestaciones suficientemente intensas que te molesten, que te hagan sentir mal, que digas, uy, no, bueno, me duele la cabeza, me duele y me voy a atender. Muchas manifestaciones son asintomáticas. Por eso es fundamental desde el diagnóstico más temprano la vigilancia estrecha. ¿Qué hay que hacer para evitar que la enfermedad progrese? Estamos hablando de diabetes tipo 2. 1. Vigilancia médica con internista, endocrinólogo, nefrólogo. El médico tratante puede ser un médico general en primera instancia que lo refiera posteriormente a un subespecialista para tener el mejor control de la glucosa posible. Hay que tener un buen control del azúcar. Y para eso se requiere dieta, ejercicio y medicamentos.
Y hay una larga lista de medicamentos que hoy no vamos a discutir y que son motivo de una consulta con el médico de cada uno de los diabéticos, decidir cuál le toca. Pero dentro de la lista de medicamentos hay algunos particularmente importantes para prevenir el desarrollo y la progresión de la enfermedad renal. Desde hace más de 20 años sabemos que algunos medicamentos que se usan para la presión reducen la pérdida de proteínas en la orina, que es una manifestación muy temprana. Esa manifestación no nos damos cuenta al principio porque se pierden y no la vemos, ¿no? Hay que medirla, se tiene que medir una cosa que se llama microalbuminuria. Entonces, se requiere vigilancia médica, ir con el médico para que cheque tu azúcar, para que cheque tu presión, porque muy frecuentemente los diabéticos se vuelven hipertensos, para que cheque tu orina y ver si no tienes pérdida de proteínas en la orina y otras cosas que van a ir viendo que son importantes, tu colesterol, tus triglicéridos, tu peso, es toda una gama, para eso visitas al médico. Entonces, sí hay mucho que hacer. Regreso a la pregunta como la planteaste. ¿Hay algo que hacer? Sí, hay mucho. Hay que acudir a atención médica, hay que hacer un diagnóstico preciso y hay que trazar una ruta de control que incluya cambios de hábitos de vida, cuidados alimentarios, medicamentos y vigilancia médica periódica. Claro, antes de irme a las preguntas que ya hay del público, quisiera consultarle otra cosa y es, bueno, mucho se habla también de que cuando hay un trasplante, los inmunosupresores, muchos de los trasplantados terminan con diabetes, ¿no? O en algunos casos terminan en diabetes. Entonces, ahí, ¿cuál sería el consejo? El monitoreo constante y vigilar siempre la glucosa para no estar en riesgo. Tú lo dijiste mejor que yo, ya lo respondiste. Uno, el trasplantado puede ser que sea trasplantado porque tuvo nefropatía diabética o porque tenía otro tipo de enfermedad renal. Obviamente, el que tenía nefropatía diabética lo trasplantas, pero sigue siendo diabético. Y entonces tienes que seguir intensamente el cuidado del control del azúcar. ¿Por qué? Porque si no, al cabo de los años, el riñón trasplantado también podrá verse afectado. Y no solo eso, todo el daño que la diabetes causa en otros órganos no lo puedes contener. Ahora, los que no son diabéticos y que se trasplantan, ¿pueden desarrollar diabetes? Sí, la pueden desarrollar como cualquier persona, pero también, como tú mencionas, hay un grupo de medicamentos que son los inhibidores de calcineurina y que se usan muy frecuentemente, prácticamente en todos los trasplantes, como el tacrolimus, sobre todo, menos la ciclosporina, que favorecen que la glucosa suba. Bueno, ¿cómo está eso? Si es un medicamento que usamos para el trasplante. Lo que pasa es que todos los medicamentos, cada medicamento que usamos tiene que ponerse en una balanza de riesgos contra beneficios. La aspirina tiene muchos beneficios, pero también tiene riesgos. Cualquier medicamento. El tacrolimus es un supermedicamento para el control del rechazo del trasplante y ha venido a cambiar el panorama junto con la ciclosporina en los últimos 25 años, pero hay que estar vigilando la glucosa. Y regresamos a tu respuesta. Sí, hay que vigilar periódicamente exámenes y evolución clínica. Y por supuesto, en los trasplantados, si algunos nos escuchan, evitar subir de peso, porque el trasplantado, sobre todo en los primeros años con esteroides y después con esta recuperación del apetito, al sentirte mejor que cuando estabas en diálisis, pues te da un hambre enorme y la gente tiende a subir de peso. Eso no ayuda a nada. Hay que mantenerse en peso. Pues sí, pero la prednisona tampoco ayuda, da mucha hambre, pero bueno. Bueno, pero ya con dosis chiquitas de mantenimiento. Sí, voy a la pregunta que está relacionada con esto que nos mencionaba, doctor. Pregunta Cuauhtémoc, ¿qué tan confiables son los glucómetros personales o pueden ser inexactas las mediciones? Gracias, Cuauhtémoc. Mira, la mayor parte de los glucómetros personales comerciales que están disponibles en el mercado son muy confiables. Eso no quiere decir que no pueda haber una mala medición. Hay que seguir muy cuidadosamente las instrucciones para que la gota en la tira reactiva, en la cinta o en el dispositivo esté bien colocada,
para que se espere el tiempo de lectura apropiada, para que vigilar que las pilas estén bien y la calibración esté apropiada. Un equipo puede fallar, pero la mayor parte de las veces son muy confiables. Y hoy en día hay equipos, hay tecnologías extraordinarias. Incluso hay una tecnología que te pones una especie como de botón con una mini agujita que se queda pegado, y lo único que hace y que se cambia cada 15 días. Y que lo que haces es pasar tu teléfono celular cerca y puedes medir la glucosa cuantas veces quieras en el día con una exactitud verdaderamente asombrosa. Todavía es una tecnología muy nueva y todavía es una tecnología costosa, pero la vamos a ver bajar de precio muy rápidamente en los próximos años y convertirse en un estándar de oro para la medición y el control de los diabéticos. Sí, los aparatos glucómetros bien cuidaditos, y bien seguido el procedimiento, funcionan requete bien. Muchas gracias, doctor. Carlos. Ay, ya se me fue. No. Carlos González. Le manda saludos. Hola, Carlos, un gusto saludarte. Te mando un saludo hasta Puebla, supongo que sigues por allá. Un abrazo. Y Blanca dice, un gusto ver al doctor Correa, es un excelente médico, gracias por invitarlo. Hola Blanca, un gusto. Dice Ivanol Pacheco, ¿cuál es el impacto de las dislipidemias asociados a los aportes calóricos en la nutrición cotidiana y el aporte del tratamiento con dextrosa en diálisis peritoneal? Bueno, la pregunta de Imanol es compleja porque está hablando ya en particular del paciente en diálisis peritoneal. Vamos a hablar, Imanol, si no te molesta, primero del impacto de las dislipidemias y del aporte de glucosa en el paciente que no esté en diálisis, y después me refiero al caso en particular del paciente en diálisis. Sin duda alguna, la dislipidemia es un factor que debe controlarse en toda la población. Está claramente demostrado que la dislipidemia está asociada a riesgo cardiovascular, a aterosclerosis acelerada. No está tan ligado a deterioro renal directo, pero al haber daño vascular está imbrincado. Entonces, sin duda alguna, la dislipidemia debe tratarse. ¿Y cómo tratar la dislipidemia? Que para quienes no son médicos, la dislipidemia quiere decir el colesterol alto y los triglicéridos altos. La dislipidemia, el tener las grasas en sangre altas, se tratan también desde tres ángulos, desde el ángulo de la dieta, desde el ángulo de la actividad física y desde el ángulo de los medicamentos específicos que el médico prescribe, que pueden ser un grupo de medicamentos que se llaman estatinas o otros que son fibratos, dependiendo si es colesterol o triglicéridos. Por supuesto, el descontrol de la glucosa y las dislipidemias, estos triglicéridos altos, no solo son por las grasas que nos comemos. Sobre todo los triglicéridos están íntimamente ligados al consumo de carbohidratos simples, que comemos muchas azúcares simples. Nuestra dieta contemporánea, occidental, está cargada de azúcares en alimentos chatarras, en refrescos, en bebidas que consideramos naturales. Es que si te haces en tu casa una limonada, pero haces una jarra y le pones 3 cucharones de los de sopa de azúcar para que quede sabrosita, pues eso es una cantidad de calorías y de azúcares simples enormes. Ahora, me brinco rápidamente al paciente en diálisis peritoneal. El paciente en diálisis peritoneal utiliza soluciones que son muy ricas en azúcar, que es la dextrosa que menciona la pregunta. Y esta azúcar se tiene que usar en estas soluciones porque es el vehículo por el cual podemos generar una cosa que se llama presión osmótica que jala agua hacia afuera, hacia el líquido peritoneal y permite que el paciente que está en diálisis y que casi no orina o que no orina, pierda líquidos. Eso es por lo cual se usa la dextrosa. Existe una solución que se llama icodextrina, que no se absorbe, que es sustituta, pero no está disponible más que para unos cuantos intercambios y en algunos lugares. Entonces, la dextrosa de los intercambios participa en la dislipidemia y en el descontrol
del azúcar, la respuesta es absolutamente sí. Y por eso se requiere que el médico nefrólogo que está controlando tu diálisis y que está prescribiendo los baños de diálisis, los intercambios dialíticos, vigile periódicamente niveles de lípidos, colesterol y triglicéridos. Ojalá puedas usar soluciones con menos concentración de glucosa, pero a veces es necesario usarlas de más para poder jalar un poco más de agua, en cuyo caso va a ser necesario ajustes fundamentalmente a los medicamentos y tal vez al aporte de azúcares simples que deben minimizarse en estos casos. Gracias, Imanol. Muchas gracias, doctor. Claro. Pues ya aprendimos que son las dislipidemias, ¿no? Por lo pronto, todos los que no somos. Las enfermedades de las grasas en la sangre, colesterol alto, triglicéridos altos, y es todo un grupo de enfermedades. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Nora Aguilera, ¿cuál es el punto en el que hay que incidir para que el paciente acepte el cambio de hábitos y lograr hacer conciencia? ¡Wow! Nora, si tú... Esta no es una pregunta trivial, es la pregunta del día. ¿Cómo incidir para que la población, para que tú, para que yo cambiemos de hábitos? Hay algo muy claro, Nora, y que es algo más bien de tipo poblacional y de salud pública. Mientras más temprano en la vida incidas en cambio de hábitos, es más probable que seas exitoso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ojalá se inicien, no se inicien, porque siempre han habido, se fomenten políticas públicas en las cuales se haga información para tener buenos hábitos de vida en cuanto a no comer en exceso, a no ser obeso y a tener actividad física desde la primera infancia. Enseñar esto a los niños. Ahora, esto es una respuesta epidemiológica, pero la respuesta individual al paciente. Estoy queriendo suponer que tú eres nutrióloga. Si eres nutrióloga, ya te descubrí, pero esa pregunta nos lo hacemos los nutriólogos y nutriólogas, las doctoras y los doctores todos los días. ¿Cómo puedo hacer para que mi paciente capte? Y no solo capte, sino que tome la decisión de hacer ese cambio en su vida. Tenemos que recordar que en la medicina no solo es saber, no importa lo que sabes. Se lo he dicho muchas veces a mis alumnos. Tú sabes todo, ni siquiera es importante lo que le digas al paciente. ¿Cómo? No es importante lo que yo le diga, no. Lo más importante es lo que el paciente te entienda. ¿Ok? Entonces, tenemos que buscar los mecanismos didácticos, pedagógicos, de comunicación personal y de empatía con la gente para hacerla entender que lo que le estamos pidiendo no es uno más que le pide, ¿sabes qué? Ponte a hacer dieta porque te veo gordito. ¿Sí? O ¿sabes qué? Tienes que cambiar y ponerte a hacer ejercicio, sino tomarte el tiempo y explicárselo con todo el detalle y decirle, mira, necesitas hacer esto y por esto, porque te va a dar este bienestar, porque te va a evitar estas complicaciones. Sin duda. Lograr hacer conciencia es toda la tarea de la vida, porque le puedes dar al médico la receta en su mano y decirle haga todo esto con estos 10 puntos. Y si sale y en la puerta se le olvida, la tira o te ignora, como que no hubiera ido. Sí, por eso aquí hablamos mucho de la corresponsabilidad, ¿no? Del paciente y del equipo médico y de trabajar en equipo. Y sabes qué, Marisol, y también Nora, no perdamos la paciencia, porque hay gente que a la primera no hace mucho, pero a la segunda le va cayendo el 20 y lo logras convencer. Esto es una labor cotidiana. Y más con mis compañeras de trabajo, amigas y amigos que se dedican a la nutrición, a veces hay una gran desesperación porque cambiar hábitos alimentarios, créeme que es algo bien complicado en la vida. Toda la vida aprendiste a comer de una forma y ahora vas a comer diferente. Pues hay que hacerlo y hay que convencer a la gente.
Sin duda, doctor. Usted le dedica mucho a eso, por eso, mire, dice que de los mejores nefrólogos del país. Saludos desde Tlaxcala, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias, Carmen, te agradezco tus conceptos y un abrazo. Virtual. Karen García dice, hola, buenas tardes. A mí me gustaría saber cuáles son los rasgos de azúcar que debería manejar un paciente que tiene trasplante y es diabético. Muchas gracias y saludos. Hola, Karen. Mira, el rango que debe manejar un paciente que es trasplantado y diabético, idealmente es el rango de la normalidad. Es decir, de 80 a 100, de 70 a 100. Sin embargo, el diabético puede tener un margen hacia arriba, a veces un poquito mayor, y que no solo está medido por el azúcar que se mide en ayuno, sino por otra cosa que medimos que se llama hemoglobina glucosilada. Si tomamos una foto de tu azúcar, si tomamos una foto de tu estado de control diabético, eso lo mides con la determinación de glucosa en sangre. Pero si quieres ver la película, eso es la hemoglobina glucosilada, que es una proteína a la cual se le pegan moléculas de azúcar y que puedes medir en sangre. Entonces, para el diabetólogo, para el trasplantólogo, para el nefrólogo que estamos cuidando de pacientes trasplantados diabéticos, nos preocupa que esa hemoglobina glucosilada se encuentre en un rango que se considera, de acuerdo a guías, como aceptable. Puede ser hasta por debajo de 7. Lo normal en un no diabético es por debajo de 6. Pero en un diabético con buen control puede estar en 6,5 y puede tener glucosa en ayunos a veces de 118, 120, que se considera buen control. ¿Por qué no llevarlo más abajo? Bueno, porque hay muchos estudios que han demostrado que este nivel de control es apropiado, es adecuado, que a veces empujarlo demasiado para abajo también puede tener sus riesgos. El diabético corre riesgo de la hipoglucemia, pero eso no quiere decir que seamos liberales o libertinos en cuanto a que el diabético pueda andar donde quiera con la glucosa. No, hay rangos donde debe estar, ¿sí? Y lo ideal es que su hemoglobina glucosilada esté por debajo de 7 y que su glucosa esté en rango idealmente por abajo de 110, 120 en ayuno, coincidiendo con una hemoglobina glucosilada bien controlada. Doctor, ha mencionado a lo largo de nuestra plática hoy varias veces los carbohidratos. Estamos como siempre centrados en el azúcar y la sal, pero ahora que menciona los carbohidratos también debemos vigilar nuestra ingesta al respecto porque como que no los contemplamos en el panorama de lo que... A ver, es importante también esto. Los carbohidratos son parte esencial y fundamental de nuestra vida y son parte esencial de nuestra nutrición. Los necesitamos. Si alguien dice, no, es que yo voy a comer una dieta con 0 carbohidratos, bueno, pues hay algunas dietas como las dietas cetogénicas que prácticamente no tienen carbohidratos, que no son apropiadas para diabéticos, que en realidad no son balanceadas, que en algunos casos han demostrado que en forma transitoria pueden ayudar a bajar de peso, pero que no es una forma natural ni sana de comer. Ahora, los carbohidratos se dividen en carbohidratos simples, que son los azúcares, como la glucosa, que viene en el agua de Jamaica, que le echamos azúcar a cucharadas, que vienen en los refrescos gaseosos, que vienen en los caramelos y en los postres, y los carbohidratos complejos. ¿Cuáles son los carbohidratos complejos? Pues el arroz, la pasta, el trigo, el maíz, y dentro de ellos de los complejos hay los que vienen adicionados o no de fibra. Por ejemplo, el pan blanco sin fibra, el pan con fibra. Todos estos tienen diferente índice glucémico. ¿Qué quiere decir índice glucémico? Que después de tomarte X carbohidrato, ¿qué pasa con tu azúcar? ¿Qué tan rápido sube? Si sube en pico y baja, si hace una curva más bien plana. No hablemos de curvas ahorita porque nos acordamos de otros temas que vemos en las noches, pero bueno, el hecho es que sí necesitamos carbohidratos. ¿El diabético debe comer carbohidratos? La respuesta es sí. De preferencia, carbohidratos complejos, carbohidratos
y con frecuencia, a menos que haya una contraindicación para ellos, ricos en fibra. Pueden haber pacientes en particular que el médico le diga, no, usted no fibra porque tiene este y otro asunto, pero la mayor parte de las veces la dieta debe contemplar estos alimentos como la tortilla. Ahora, no en forma ilimitada, pero como parte balanceada, integrada de la dieta, de la pirámide nutricional que incluye carbohidratos, predominantemente complejos, y la minoría de carbohidratos simples, proteínas y lípidos, que también tenemos que tomar lípidos, y por supuesto frutas y verduras que son ricas en estos otros elementos fundamentales de la alimentación, que son minerales y vitaminas. Claro, todo balanceado, doctor. Yo tengo otra pregunta mencionaba el Tracolimus. Sí. Entonces, que puede ser desencadenar que suba la glucosa, ¿no? ¿Esto tiene que ver con las diferentes marcas y que se van cambiando? ¿Se tiene que monitorear al paciente trasplantado para estar checando que el Tracolimus que está ingiriendo no le desate picos de glucosa? Mira, el tacrolimus se mide en sangre y tienes que tenerlo entre un rango de esto y esto. Por no poner un número, porque cada laboratorio es diferente. De 5 a 10, de 10 a 12, depende de cada laboratorio. Y la pregunta es importante porque no todos los tacrolimus en el mercado, y esto está bien publicado y demostrado, tienen la misma idéntica biodisponibilidad. Y explico la palabra. Que si tomas una tableta de uno, una tableta de otro o de otro, los niveles no suben igual. Por eso, si cambias de presentación, de marca, es importante medir niveles, es importante que tu médico te los pida y te haga el ajuste necesario. Muchas veces no es necesario. Y simple y sencillamente lo que te dirá tu médico es, ¿sabes qué? Tus niveles siguen estando en el rango correcto, te sigues con tu misma dosis. Pero a veces te puede decir, ¿sabes qué? Este tacrolimus lo estás absorbiendo diferente y tus niveles se duplicaron, tienes que bajar la dosis, porque entonces, si tienes niveles muy altos, puedes tener algunas toxicidades, dentro de ellas el control del azúcar, una de tantas otras. ¿Ok? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Nos pregunta Cel Santander. Hola, doctor Correa. ¿A partir de qué concentración de glucosa en sangre incrementa el riesgo de presentar daño renal? Fíjate que, Cel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta correlación no te la puedo yo establecer con precisión. ¿Por qué? Porque no hay un estudio que diga, si estás arriba de 150 ya vas a hacer daño renal, pero en 135 no vas a hacer daño renal. No existe ese estudio. El daño renal es un riesgo que se presenta en el diabético, con diabetes tipo 2, en diferente forma en diferentes personas. Pero los factores de riesgo son el descontrol del azúcar, la presencia de hipertensión, la presencia de proteínas en la orina y a veces también un componente genético, porque hay familias en las que todos los diabéticos desarrollan nefropatía y hay familias en que el desarrollo de nefropatía es menos frecuente. Yo te diría que a partir de, si volvemos al valor de glucosa y de hemoglobina glucosilada, a partir de estar por arriba del nivel óptimo de guías, que es por arriba de 7, en forma continuada y sostenida, y para que no se cree pánico porque alguien diga, hoy tengo 8,5 o 9 y mañana se me van a acabar mis riñones, no. El que tiene descontrol crónico y no logra metas o está cerca de metas tiene más riesgo. Estadísticamente, epidemiológicamente está demostrado que a mayor descontrol de la glucosa hay más riesgo. ¿Cuál es el valor, la línea? Yo lo pondría en los valores de guías a los que pretende llegar tu médico cuando te atiende. ¿Sí? Si tu médico te dice, necesito que baje tu hemoglobina glucosilada que está en 9 porque estás muy descontrolado y vas a hacer este cambio de dieta, vas a aumentar tus actividades y te voy a dar este medicamento. Y si la siguiente consulta estás en 8,1, vas por buen camino, pero no has llegado. Y si a la siguiente consulta estás en 6,8, ya llegaste y ahora te tienes que sostener.
¿ok? Porque llegar y no sostenerse, pues una golondrina no hace verano y lo que necesitas es que la golondrina anide en el rango correcto para que tu progresión se retrase. Lo que no te puedo asegurar es que no vaya a suceder algo de progresión, porque la progresión de todos modos puede ser, pero mucho más lenta. Detenerla en forma definitiva para siempre es como detener el curso de la vida. Eso no se puede lograr en todos los casos. Pero si tú ibas a desarrollar insuficiencia renal en 5 años y lo haces en 15 o 20, caray, la diferencia es fundamental. Espero que haya quedado claro esto. Sí, yo creo que quedó muy claro, doctor. Teresa Pantoja comenta, también para lograr cambios de hábitos en esta educación, apoyo psicológico, nutricional y cultural. Esa no es una pregunta, ese es un enunciado con el cual estoy totalmente de acuerdo. Se necesita, por eso lo mencionaba yo, educación a todos los niveles de la vida, pero idealmente desde etapas muy tempranas. Apoyo psicológico es variable, hay gente que requiere más, hay gente que requiere menos, y sobre todo las personas con obesidades muy mórbidas, muy gordos, o la gente que es muy poco apegada, pues a veces requiere apoyo psicológico, requieren apoyo de una nutrióloga o un nutriólogo, y por supuesto requerimos que la educación y la cultura se vuelvan diferentes, una cultura de cuidado de tu salud, una cultura de prevención, una cultura de preocupación por tu salud y que sea parte de tus cosas que se vuelven rutina, que no te sea un dolor, es que no tengo que cuidarme y no voy a poder comer los 35 tacos que me quiero comer o los 3 pedazos de pastel. Eso tiene que permear como un cambio cultural, de tal manera que cuando rompes y te comes algo que está afuera, pues lo hiciste incidentalmente, pero no es la cotidianidad, que es lo que hacemos con frecuencia y por eso pues nos cuesta mucho trabajo. Pero gracias, claro. Teresa, súper comentario. Olivia Arriata, que esto como que lo comentamos antes, los trasplantados deberíamos bajar la ingesta de comer carbohidratos, pero supongo que son los carbohidratos que usted mencionaba, Pues, ¿sabes qué le diría a Olivia? Depende, porque puede haber un trasplantado desnutrido y flaco que lo que quiere es comer más, que lo que requiere es comer más carbohidratos, pero en forma general, si hablamos de lo que sucede en la mayoría de los trasplantados, el enunciado es correcto. Sí deberían los trasplantados, que en su mayoría, cuando ya están recuperados, están ganando peso, pues deben disminuir la ingesta de carbohidratos simples, moderar la ingesta de carbohidratos complejos. Hay que comer maíz, tortilla, arroz integral, pasta, ¿por qué no pasta integral? Pero con moderación, no un plato de espagueti que parezca como de caricatura, de esos así enormes, sino porciones. Y cuando vemos el plato y vemos las porciones que hoy en día se consumen en restaurantes, en lugares de comida rápida, y lo comparamos con lo que sucedía hace 25 años, nos damos cuenta que no solo es que comemos diferente, comemos unas porciones demasiado grandes. Y el promedio de ingesta de calorías en los Estados Unidos en los 70s era de 2,000 calorías y después se volvió de 3,000 calorías. El número no es exacto, no me citen, pero sí subió muchísimo porque vas al restaurante y la competencia es que el vaso de refresco que era de 3 onzas, que son 100 mililitros, como sucede en Europa, ahora son una especie como de macetas de 1 litro por el mismo precio. La competencia equivocadamente hizo que se buscara aumentar las porciones para atraer más a la clientela, pero eso no es sano y eso nos ha llevado a un problema estructural que tiene que regresar. Perfecto, doctor. Nos pregunta Erika Martínez, yo creo que se equivocó el nombre, se le fue el corrector. Dice, buenas tardes, mi pregunta es, ¿en México se pueden conseguir soluciones bicamerales para diálisis peritoneal? Erika, ¿qué tal? No, en México no tenemos las soluciones bicamerales que hay en algunas partes del mundo como en Europa.
Esas soluciones bicamerales las producen varios laboratorios y básicamente lo que hace es que tienen un amortiguador o un buffer bicarbonato diferente que no se pueden juntar hasta que se vayan a infundir. Entonces, por eso se rompe la separación, se homogeniza la solución y se pasa. No, en México no contamos con ese tipo de soluciones que tienen indicaciones precisas y que sí, yo también como nefrólogo me encantaría que hubiera, porque hay pacientes en los cuales estarían perfectamente indicadas y tienen sus beneficios. Muchas gracias, doctor. Valeria nos dice, un gusto escucharle, no me queda claro en cuanto a la marca de Tracolimus y el riesgo de desarrollar diabetes. Si una nos lleva más riesgo de padecerla que otra, aún con los cuidados nutricionales. Saludos. A ver, voy a aclarar esto, sí. Voy a aclarar esto muy bien. No es una marca la que te hace tener más o menos riesgo de diabetes. El tacrolimus, todo él, independientemente de su marca, está perfectamente demostrado que uno de sus efectos adversos es el incremento del riesgo de que pueda subirte el azúcar. Lo que sí cambia de una marca a otra es los niveles en sangre que puedes alcanzar. Entonces, lo que se requiere es que cuando tomes tacrolimus, pues te midan niveles en tacrolimus periódicamente, no cada consulta, cada que tu médico lo decida que es pertinente y por supuesto cada vez que cambias de marca. Es que se acabó esta marca del mercado y ahora hay esta otra marca del mercado. Bueno, la inicias y te mides niveles para ver si se comporta igual que la otra. ¿Por qué? Porque los niveles pueden ser o más bajos que lo que eran los anteriores y entonces tienes dosis insuficiente y hay que aumentarla para evitar riesgo de rechazo, o más altos. Y si son más altos, pues hay que bajar la dosis para que no vayas a tener algunas de las toxicidades que se asocian a cualquier tacrolimus. Entonces, no es una marca la que aumenta el riesgo, es niveles altos en sangre. Y entonces hay que medirlos. No sé, ¿te parece que quedó claro, Marisol? Yo creo que sí, o sea, como que lo que sería es, hay que estarnos midiendo el tracolimus, ¿no? Porque además, dependiendo de cada paciente, también va a ser la asimilación del tracolimus. Sí, eso es muy importante. La misma dosis de tacrolimus no aplica a todo el mundo. Hay personas que con una en la mañana y una en la noche alcanzan el nivel apropiado que se requiere. ¿Por qué? Porque su metabolismo hepático, porque su cuerpo lo mantiene en ese nivel. Y hay personas que requieren 3 o 4 veces más dosis. Lo importante es el nivel en sangre. Obviamente eso no quiere decir que cada vez que me checan la creatinina y la glucosa me tienen que medir tacrolimus. No, eso lo decide el equipo médico especializado y a veces será frecuente y a veces podrá pasar 4 meses o más que no hubo necesidad de volverlo a medir, pero cada persona funciona diferente. Y si a eso le sumamos que diferentes marcas pueden condicionar en la misma persona diferentes niveles, pues entonces doblemente importante la medición y la vigilancia de los niveles de tacrolimus. Sí, yo agregaría una recomendación que nos han hecho y es como llevar una tablita con tus marcas y en cuánto estaban tus niveles para saber también cómo te funciona pues las diferentes marcas que vas a ir consumiendo. Y dice Valeria que ya le quedó muy claro, doctor. Perfecto, eso me encanta. Y Cesari, buenas tardes, doctor. ¿La acantosis siempre se va a presentar en todos los pacientes con resistencia a la insulina, no importa qué peso tenga la persona? La verdad no. La acantosis, que es estas manchas negras que surgen en el cuello, en las axilas, en las ingles, eso es acantosis. Unas pigmentaciones, unas manchas que ocurren en algunas partes del cuerpo, sí son características de la obesidad y del síndrome metabólico. Pero hay personas que tienen resistencia a la insulina y que no lo tienen. Entonces, no es, en medicina decimos patognomónico. Patognomónico quiere decir que siempre que uno se da, el otro se da. No siempre van juntos, pero sí se asocian frecuentemente. Muchas gracias, doctor. Blanca nos pregunta, ¿en su experiencia sugiere alguna recomendación proteica en paciente trasplantado a largo plazo?
Si la función renal es normal, después del trasplante, si todo ha evolucionado favorable, la ingesta proteica puede ser normal. Nunca recomendamos una dieta alta en proteínas, excepto que haya necesidad de una recuperación nutricional franca, ¿sí? Y en algunos pacientes, pues transitoriamente se puede pedir que tomen un poco más de proteínas. ¿Qué cosa es una dieta normal en proteínas? Pues es entre 1, 1.1 hasta 1.2 gramos por kilo de peso ideal. Pero a largo plazo también la dieta tiene que irse reajustando porque no es infrecuente que la función renal con el tiempo se vaya modificando. Y muchos trasplantados van teniendo disminución a lo largo de los años de su función renal y pueden llegar a requerir nuevamente en algún momento un manejo en cuanto a restricción de proteínas de la dieta. Entonces, sí, dieta normal con proteínas normales en el trasplantado con función renal normal y ajuste cuando sea necesario de acuerdo a la misma función renal. Sí, aquí Blanca agrega que normal 0.8 gramos por kilo. Estoy de acuerdo con Blanca. La Organización Mundial de la Salud dice que por arriba de 0.8 hasta 1.11 es normal. La dieta habitual occidental es mucho más alta y sobre todo los grandes comedores de carne diario, pollo diario, pescado, están en 1.2. Para mí entre 0.8 y 1 se considera normal. Hablé hasta de 1.1 porque pues depende un poco de complexión, fisonomía, género, hombre, mujer, peso, talla, pero por arriba de 0.8 es normal para la Organización Mundial de la Salud, pero la Organización Mundial de la Salud dice que es normal de 0.8 y no dice que el límite superior sea 0.85, sino da un rango, ¿sí? Por debajo de 0.8 es restricción, ¿ok? Muy bien, doctor. Teli nos hace una pregunta que va un poco en otro sentido, pero me parece muy importante. Dice, ya voy por mi segundo trasplante y me pusieron 2 veces sangre. ¿Sí me podré volver a trasplantar? Y te manda bendiciones. Doctor. Hola, Teli. La respuesta es sí. Es posible que sí te puedas trasplantar, pero yo no te puedo decir cuál es tu situación inmunológica individual. Tú tienes por lo menos 3 exposiciones inmunogénicas importantes. Inmunogénicas es con anticuerpos. 2 transfusiones y un trasplante anterior. Eso te ha expuesto algunos antígenos o algunas sustancias de otras personas que te convierte en una persona que tienen que ser estudiada muy cuidadosamente para que el próximo donador, tu segundo trasplante, no tenga incompatibilidades. Te lo voy a frasear de otra manera. A lo mejor no es tan re fácil como en el primer trasplante antes de cualquier transfusión, en que siempre o casi siempre encuentras a la primera el donador idóneo. Pero el número de transfusiones y haber tenido un trasplante, como lo refieres, por ningún motivo es un impedimento. Es muy probable que se encuentre un donador para ti. Eso lo esperamos de verdad y ojalá pronto cuando puedan reanudarse los trasplantes. Esperemos que se reanuden pronto, doctor. Tali Robledo, que ya estamos sobre la hora, pero vamos a hacer esta pregunta. Doctor, ¿siempre habrá retención de líquidos edema en una persona con enfermedad renal estadio 5 con obesidad mórbida sin que tenga tratamiento sustitutivo? La respuesta es no, Tali. Algunos sí y otros no. La enfermedad renal se comporta muy caprichosamente en diferentes individuos y en diferentes tipos de enfermedad renal. Hay personas que están en estadio 5 con urgencia dialítica grave porque tienen el potasio alto o porque tienen una creatinina altísima de 20 y nunca en su vida han tenido nada de retención de líquidos, edema o hinchazón. No son la mayoría. Generalmente se llaman nefritis tubulointersticiales y lo que te dice el paciente, pero ¿cómo, doctor? Si yo nunca he dejado de orinar, yo orino todo lo que me tomo y nunca me he hinchado. Bueno, entonces hay algunos que están así, sean obesos o no obesos.
La mayor parte de las personas a lo largo de perder su función renal también van perdiendo parte de su capacidad de depurar adecuadamente el agua y sí tienden a hincharse. Obviamente, la obesidad mórbida, que es el factor complejo que tú estás aquí añadiendo a la pregunta, ofrece un lado complicado que es la valoración de edema. El obeso mórbido a veces está tan hinchado, tan obeso, que la identificación del edema no es tan fácil, excepto en algunos sitios como el tobillo, el empeine. Entonces, la mayor parte de las veces el obeso mórbido, cuando tiene nefropatía, sí va a estar hinchado, pero que no te quede duda que puede haber un obeso mórbido sin hincharse, nada, y tener una enfermedad renal que lo llevó hasta requerir diálisis. Eso sí se puede dar. Perfecto, doctor. Tenemos 2 preguntas más. ¿No me permite hacerlas o corre de tiempo si ya tiene que salir corriendo? Vamos por las preguntas. Gracias, doctor. Se lo agradecemos muchísimo. Pregunta Irma Zamarro de Aguirre. En paciente diabético, ¿por qué da sueño después de comer? A ver, te perdí la imagen. ¿Ya regresé? ¿Ya me ve? No te veo y no veo a nadie, pero espérame, déjame ver. Nosotros sí lo vemos. Ah, bueno, pues entonces me sigo porque ustedes me ven a mí y yo tengo un portal diferente que quién sabe qué fue lo que pasó. Se me cortó el tiempo. Bueno, la pregunta era... Dice, en paciente diabético, ¿por qué da sueño después de comer? Bueno, ya te vi. Había apretado yo un botón. Aquí estamos de regreso. Bueno, mira, en el paciente, en todo el mundo, después de comer, nos puede dar un poco de sueño. ¿Por qué? Porque parte de nuestra circulación, que se va hacia el cerebro y a diferentes órganos, después de una comida, sobre todo si fue muy abundante, muy opípara, como se dice, la circulación se va hacia la digestión. Esto es lo que se llama el postprandio. Se requiere que parte de nuestra circulación se vaya para allá, entonces tenemos menos circulación en otras áreas cardiovasculares y esto nos genera somnolencia porque además estamos en el proceso de metabolizar los alimentos. Tal vez en algunos diabéticos es un poco mayor porque también tienen disautonomía o neuropatía intestinal que hace que esto pueda acentuarse un poco más de lo normal, pero a todos después de comer y sobre todo, a ver, dígamelo alguien que no, de una de esas comilonas buenas sales y dices, ¿dónde está la cama? Necesito un reposeto, necesito un lugarcito para reposar la comida. ¿Por qué? Porque te dio sueño, porque tu alimentación tu sistema digestivo está consumiendo buena parte de esta circulación y está secretando también muchos ácidos por el estómago, lo cual hace que tu pH baje, lo que se llama, te da una marea alcalina. No baja mucho, baja unas centésimas o una décima, pero suficiente para que te dé un poco de somnolencia. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Dianis Carolina, ¿qué porcentaje de función renal se considera normal en un paciente trasplantado? Mira, un riñón, 2 riñones, a ver, aquí la pregunta está bien interesante porque tú en un paciente trasplantado pues nada más tienes la mitad de la masa renal. Una vez que perdiste tus riñones y te trasplantan 1. Va a depender un poco de cada caso y del tipo del riñón que hayas recibido. Si es cadavérico o de un donador fallecido, si es de un donador vivo, en fin. Pero se considera que idealmente la filtración glomerular, la función renal debe andar arriba del 50%, por lo menos. Filtración arriba de 50, idealmente arriba de 60. Un órgano óptimo nunca te va a dar 100 de filtración glomerular como la tienen 2 riñones en una persona sana sin enfermedad renal. Puede darte en algunos casos ese riñón sobrecompensando hasta 65, 70 y se considera óptima. Pero en muchos casos dependerá de la talla del paciente. Si recibe un riñón de
de una persona chiquita a una persona muy grande y su filtración se queda en 53, 50, pues para él es normal, es adecuada a la talla y a la composición corporal. Entonces, por eso no vas a encontrar un texto que te diga cuál es la filtración glomerular normal de un trasplantado, sino va a ser interpretado a la luz de varios factores. Doctor, ahí es con lo que se conoce como lo basal, ¿no? Cuando, por ejemplo, la creatinina que está en unos niveles y si la mía se mantiene en esos niveles, quiere decir que está dentro de mi promedio. Claro. Entonces, bueno, no sé si la recomendación sería ahí que ella pudiera tener como un control de... Eso es muy importante. Cada trasplantado, después de que lo trasplantan, regresa a un basal, a un óptimo, al mejor que llegó. Y si tú te trasplantaste y tu creatinina a la que llegaste fue de 1.1 y tu filtración calculada es de 58, ese es tu basal. Pero ¿por qué no bajé a 1.0 y la filtración fue de 65? Pueden haber muchas razones, depende del órgano, de tantas otras cosas. Entonces, sí, para el seguimiento a largo plazo, independientemente de cuál consideres normal o por arriba de lo normal o por debajo de lo normal, es muy importante tener en cuenta cuál ha sido tu nivel óptimo basal. Muchos trasplantados llegan, por ejemplo, vamos a poner un número a 1.0 de creatinina. Y al cabo de 5 años están en 1.1 y se sigue considerando que está dentro de un rango de normalidad por el tiempo que ha pasado, por todos los factores que se asocian al paso del tiempo. Cada minuto nos hacemos un minuto menos jóvenes o acumulamos un minuto de juventud, como quieran verlo. Pero sí, yo remitiría a cada trasplantado a vigilar su función independientemente de lo que se considere normal en relación a su basal. Obviamente, si tu basal es de 1.1 y de repente llegas a la consulta y tienes 1.5, focos rojos. Ahí pueden haber 20 causas, que eso es lo que tienes que explorar con tu médico para saber qué fue lo que pasó. Perfecto, doctor. Pues le agradecemos mucho la generosidad con su tiempo y con compartir con nosotros el conocimiento. Siempre es un lujo tenerlo aquí, ¿no? El gusto y el lujo es para mí, Marisol. Realmente tener la oportunidad de compartir con amigos, con pacientes, con gente interesada, con colegas y con otros profesionales de la salud en un lugar bastante cómodo, informal, que permite que la gente se acerque y pregunte, es algo que tenemos que fomentar. Y yo te felicito a ti, te agradezco a ti y a Cuauhtémoc por este foro que cada día se consolida más. Muchas gracias. Pues esperemos que así siga, doctor. Y yo lo que les quiero pedir a todos los que nos están viendo y oyendo es que compartan este conocimiento, ¿no? Tener al doctor Correa así uno a uno, pues es un privilegio. Compártanlo con la gente que quieran, que crean que les va a ser importante esta información. Y aquí estaremos la semana próxima con nuevos temas. Muchas gracias, doctor. Le mando un gran abrazo y un beso así sin riesgo. Y pues por aquí nos estaremos viendo, doctor. Un abrazote. Saludos a todos por ahí. Gracias. Gracias.